Bienvenidos de nuevo a Rebelbot. Hoy vamos a meternos en una de esas historias que parecen salidas de un cómic de acción mezclado con una biografía loca de Hollywood, pero que en realidad es la vida real, o casi, porque vamos a hablar de una de las películas más esperadas, más trabajadas y más delirantes en términos de producción de los últimos tiempos, Mission Impossible The Final Reckoning, o como se la conoció en Latinoamérica, Misión Imposible Sentencia Final, dirigida por Christopher McQuarrie y protagonizada por el eterno, incansable, siempre corriendo Tom Cruise. Y sí, digo corriendo porque si hay algo que Tom Cruise hizo durante 3 décadas fue correr en pantalla como si persiguiera al colectivo que ya arrancó. Y lo más impresionante es que después de tantos años, todavía tiene aire para hacerlo. Así que vamos a arrancar desde el principio, porque esta no es solo una película más, es el cierre de toda una saga que empezó en los 90, cuando el mundo era otro, cuando Internet hacía ruidos raros al conectarse y cuando muchos todavía grababan sus series favoritas en VHS. La idea de Misión Imposible nació mucho antes de Tom Cruise, incluso antes de que alguien imaginara que él iba a convertirse en Ethan Hunt. Todo comenzó en 1966 con la serie de televisión creada por Bruce Yelle. Era un show que explotaba la tensión de la Guerra Fría, cuando las intrigas, los espías y las misiones imposibles estaban en la mente de todos. El programa original se convirtió en un clásico de la televisión y ya traía varios elementos que después serían marca registrada. Los disfraces imposibles, las cintas que se autodestruían, los planes elaboradísimos que parecían juegos de ajedrez y la famosa música de Lalo Schifrin, que hoy escuchas 2 notas y ya sabes que algo va a explotar. Esa melodía, ta 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 ta, es básicamente el himno del suspenso y de los planes que salen mal hasta que de repente salen bien. Cuando Tom se convirtió en una superestrella en los años 90, ya estaba buscando no solo protagonizar películas, sino también producirlas. Quería algo grande, algo que lo definiera, algo que no dependiera de otros. Fue entonces que apareció la oportunidad de traer de vuelta Misión Imposible pero en versión cinematográfica. Y lo loco es que en ese momento había bastante gente que dudaba de si eso podía funcionar, porque adaptar una serie tan de culto podía ser un suicidio. Pero Tom, con esa mirada de déjame hacerlo, yo sé lo que hago, convenció a todos. Así fue que en 1996 se estrenó la primera película, dirigida por Brian De Palma, y fue un exitazo. Desde ahí, cada entrega se fue convirtiendo en una especie de ritual. Nueva misión, nuevos gadgets, nuevas persecuciones, y siempre Ethan Hunt salvando al mundo mientras destruía medio planeta en el proceso. Con los años, distintos directores fueron poniendo su sello. John Woo le metió palomas y cámara lenta en la segunda, JJ Abrams aportó drama personal en la tercera, Brad Bird se despachó con la Burj Khalifa en la cuarta, y ahí ya todos sabían que lo de Tom Cruise era otro nivel. Nadie en su sano juicio se colgaría de un edificio de 800 metros en Dubái solo por la toma, pero Tom sí, y lo hizo sin titubear. Y claro, cuando la gente vio eso en el cine dijo, este tipo está loco pero nos encanta. Así que la saga siguió, y en ese camino apareció Christopher McQuarrie, que se convirtió en la mente maestra detrás de las últimas entregas. McQuarrie no era un improvisado. Había ganado un Oscar como guionista por Sospechosos Habituales y tenía una relación muy cercana con Tom. De hecho, fue el único director en toda la saga que repitió, porque Tom lo quería ahí, sabía que entendía la fórmula y la podía llevar más allá. Juntos crearon Rogue Nation, Fallout y finalmente este capítulo final, The Final Reckoning, que se pensó como la culminación de la historia de Ethan Hunt. Pero claro, nada de esto fue fácil. La producción de The Final Reckoning estuvo marcada por retrasos, pandemia, reescrituras y por supuesto, las exigencias de Tom Cruise de que todo se hiciera lo más real posible. Mientras otros actores pedían dobles y pantallas verdes, él decía, nah, yo me tiro en paracaídas, yo me subo al avión, yo me cuelgo del tren. Y todos en el set pensaban lo mismo, este hombre se va a romper algo, pero de alguna forma siempre salía ileso, aunque con un par de récords Guinness nuevos. La historia de The Final Reckoning giraba alrededor de un enemigo que en cierto modo reflejaba los miedos actuales, una inteligencia artificial conocida como la Entidad. Y eso lo hacía especialmente interesante porque el mundo real ya estaba obsesionado con la IA, con sus alcances, sus riesgos, sus dilemas éticos. Así que ver a Ethan Hunt enfrentarse no solo a villanos de carne y hueso, sino a un sistema que parecía invencible, era como una metáfora de nuestra propia incertidumbre. Y aunque no vamos a entrar en detalles de la trama para no arruinar la experiencia, sí podemos decir que el tono era más oscuro, más reflexivo, pero al mismo tiempo con las dosis de adrenalina que siempre definieron la saga. Hablemos un poco de Tom Cruise, porque no se puede contar esta historia sin hablar de él. Thomas Cruise Mapoter IV nació en 1962, y su camino al estrellato no fue fácil. Vino de una familia complicada, se mudó muchas veces, tuvo problemas en la escuela, y sin embargo encontró en la actuación una forma de escapar y reinventarse. A los 20 y tantos ya era una estrella, con películas como Top Gun, Rain Man y Nacido el 4 de julio. Pero lo que siempre lo distinguió fue su obsesión con el control y con dar más de lo que la gente esperaba. Y esa obsesión es la que lo llevó a hacer de Misión Imposible no solo un trabajo, sino casi una religión. Se entrenaba como un atleta, estudiaba cada escena como un ingeniero, y se tiraba al vacío como un kamikaze con sonrisa de estrella de cine. Hay anécdotas deliciosas de la producción. Por ejemplo, durante una de las pruebas de paracaidismo para The Final Reckoning, Tom saltó tantas veces de un helicóptero en un mismo día que el equipo de seguridad perdió la cuenta. Al final alguien dijo, creo que ya batió el récord mundial sin querer. Y efectivamente, lo hizo. Otra historia cuenta que en una escena con trenes, un ingeniero se le acercó y le explicó que tal vez podían usar CGI para recrear la colisión. Tom lo miró fijo y le dijo, no, construyamos el tren y choquémoslo de verdad. Y sí, construyeron un tren solo para hacerlo chocar. Eso es nivel de compromiso, o de locura, según cómo lo mires. Christopher McQuarrie, por su parte, tenía la paciencia de un monje tibetano. Sabía que dirigir a Tom Cruise era un poco como tratar de frenar a un Fórmula 1 con las manos, pero también sabía que esa energía era lo que hacía únicas estas películas. McQuarrie contaba en entrevistas que muchas veces él diseñaba escenas imposibles solo para que Tom dijera yo lo hago. Y siempre lo hacía. Esa sinergia entre los dos convirtió a la saga en algo más que entretenimiento. Era un show-up de resistencia física y psicológica. Lo cultural también es clave acá. Pensemos que desde 1996 hasta 2025 pasaron casi 30 años. En ese tiempo cambiaron las modas, la tecnología, la política, y sin embargo Misión Imposible se mantuvo como un pilar del cine de acción. Mientras otras sagas se apagaban, Ethan Hunt seguía corriendo. Y lo curioso es que no solo fue entretenido, también fue inspirador. Mucha gente, viendo a Tom Cruise desafiar la edad y la gravedad, se motivaba a hacer ejercicio, a salir a correr, a probar cosas nuevas. Y otros simplemente decían, este tipo es inmortal. Hay que hablar también de los compañeros de viaje, porque Ethan Hunt no estaba solo.
Personajes como Luther Stickell, interpretado por Vin Rames, o Benji Dunn, con el toque cómico de Simon Pegg, se volvieron parte de la familia. Y claro, Rebecca Ferguson como Ilsa Faust, que se convirtió en una de las favoritas del público. Todos ellos aportaron no solo química en pantalla, sino también humanidad en medio de tanta explosión. Las curiosidades son infinitas. Una de ellas es que durante la filmación, los seguros de la producción tenían que ser reescritos cada 2 semanas porque los riesgos eran tan altos que las compañías dudaban de seguir cubriéndolos. Otra es que Tom Cruise entrenaba a sus compañeros de reparto en técnicas de respiración para aguantar escenas submarinas, porque él mismo podía estar más de 6 minutos sin respirar bajo el agua. Sí, 6 minutos, algo que ni los buzos profesionales logran fácilmente. Ese nivel de compromiso hacía que todos en el set lo siguieran casi como un capitán de barco pirata. La secuencia del submarino es de esas que te dejan sin aire mientras miras la pantalla. No se trataba solo de una filmación con cortes rápidos y efectos digitales, sino de alguien realmente entrenado para aguantar la respiración bajo el agua durante más de 6 minutos, una hazaña que muy pocos profesionales logran. Cada movimiento era real, desde la calma inicial hasta esa tensión creciente que se siente cuando el oxígeno empieza a escasear. Las luces parpadeando, el silencio abrumador y la cámara pegada al rostro aumentaban la sensación de claustrofobia. El set estaba rodeado de médicos y tanques de oxígeno listos por cualquier emergencia, pero la insistencia era repetir la toma una y otra vez hasta conseguir la escena perfecta. El resultado fue una secuencia visceral, donde la angustia del encierro y la lucha por sobrevivir se transmiten directamente al espectador. La parte de los aviones, en cambio, es el extremo opuesto. Pura velocidad, vértigo y un riesgo que parece sacado de una fantasía. Imagina un Airbus despegando a toda potencia mientras alguien está colgado del fuselaje, con el viento golpeando a más de 400 km por hora. Los arneses y las medidas de seguridad existían, pero no podían garantizar al 100% que nada saliera mal. Un simple error, un tornillo flojo, un golpe de escombro en el aire, podía convertirlo en tragedia. Se necesitaron 8 intentos para conseguir la toma definitiva, y en cada uno, en lugar de miedo, lo que se transmitía era una mezcla de adrenalina y hasta cierta diversión, como si colgarse de un avión en pleno ascenso fuera parte de la rutina. Cuando el público vio la escena pensó que era puro CGI, pero los videos detrás de cámara demostraron que todo había sido real, y eso le dio un peso extra que ninguna computadora podría igualar. Algo que siempre me encanta remarcar es que en este tipo de películas hay momentos que parecen casi mitos urbanos de rodaje. Los técnicos de cámara y los dobles de acción, que ya están acostumbrados a ver de todo, contaban que había escenas donde directamente pensaban que estaban presenciando algo ilegal, como si hubieran montado un experimento para ver cuánto aguanta el cuerpo humano. Había médicos, ambulancias y protocolos de seguridad, claro, pero aún así más de uno decía, esto no lo vuelve a intentar nadie en la industria. Y es que esa obsesión por lo real hacía que cada plano se sintiera como un reto personal. Y lo mejor es cómo se contrasta todo esto con el cine actual, lleno de pantallas verdes y efectos digitales hasta para mostrar una taza de café. Acá no, acá era todo real, sudor y vértigo puro. Es como si en un mundo donde hasta los bigotes se borran con CGI, hubieran decidido que la gravedad sería la verdadera villana de la historia. Y ojo, que eso le da un encanto especial. Uno sabe que está viendo algo que pasó de verdad, que no se puede imitar con un clic de computadora. Las comparaciones divertidas también ayudan a entender la locura. Por ejemplo, pensar en alguien colgado de un avión en pleno despegue es como imaginarse a tu vecino intentando colgar la ropa en el balcón mientras sopla un huracán categoría 5. O esa escena bajo el agua, donde el aire se convierte en el tesoro más valioso, es como cuando te metes en una videollamada eterna y se te corta el wifi justo en el momento clave. Esa angustia pero multiplicada por 1000, y encima con riesgo de morir en serio. La reacción del público también fue digna de cuento. En varios estrenos, la gente se levantaba de la butaca y aplaudía escenas de acción como si fueran goles en una final de mundial. En Cannes incluso hubo ovaciones en medio de la película, algo que no pasa seguido. Los críticos, que suelen ser más fríos que un témpano, terminaron diciendo cosas como el último héroe de acción a la vieja escuela o un adiós que parece un desafío para todo el cine moderno. Y claro, eso deja pensando en el impacto cultural de la saga. Mientras muchos héroes de hoy dependen de superpoderes, trajes de alta tecnología o planetas ficticios, acá tenemos a un tipo con pura voluntad, músculos temblando y una pizca de locura que parece heredada de los grandes acróbatas del pasado. Ethan Hunt no es un superhombre, es más bien un ser humano llevándose al límite, y eso lo hace cercano, como si cualquiera pudiera imaginarse en su lugar, aunque probablemente ninguno lo intentaría. A veces me gusta pensar, medio en broma, medio en serio, que toda esta producción fue como un proyecto secreto del Pentágono para probar hasta dónde se puede estirar la resistencia humana. Y si mañana aparece un informe clasificado confirmando que la saga de Misión Imposible fue en realidad parte de un experimento militar, la verdad, yo lo creo sin dudar ni un segundo. The Final Reckoning no fue solo una película, fue un evento. Se estrenó primero en Tokio, después en Cannes, y finalmente en todo el mundo, y cada presentación era como una despedida de un viejo amigo. La crítica reconoció la locura de sus escenas, la ambición de su historia y la entrega total de su protagonista. Y aunque todos sabían que tal vez ya era hora de decir adiós, también había una sensación de gratitud por haber acompañado a Ethan Hunt durante tanto tiempo. El impacto en la cultura popular fue tremendo. Misión Imposible se convirtió en sinónimo de acción imposible, de misiones que te hacen sudar en la butaca, de giros inesperados. Y The Final Reckoning cerró ese círculo con un tono épico, como diciendo, gracias por estar ahí, ahora descansen porque yo sigo corriendo. Y ahora, después de todo este viaje, lo que queda es reflexionar un poco. Porque en el fondo, más allá de las explosiones y de los saltos imposibles, la saga de Misión Imposible siempre fue sobre la lealtad, sobre la amistad, sobre darlo todo por algo en lo que crees. Y eso, aunque suene cursi, es lo que la mantuvo viva tanto tiempo. Así que si me preguntan, ¿cuál es la verdadera Misión Imposible? Probablemente sea la de Tom Cruise tratando de convencer al tiempo de que no le pase factura. Y hasta ahora, parece que lo está logrando. Amigos de Rebelbot, gracias por acompañarme en esta charla maratónica sobre una de las sagas más icónicas del cine moderno. Si les gustó este recorrido por la historia de Misión Imposible y el cierre con The Final Reckoning, no se olviden de dejar un comentario contándome cuál fue su escena favorita de toda la saga, porque seguro cada uno tiene una distinta. Compartan este video con los fanáticos del cine de acción, y claro, suscríbanse al canal para seguir explorando más historias de este estilo. Nos vemos en la próxima, y recuerden, la próxima misión siempre está a la vuelta de la esquina.